Buenos días, ingeniero. Nosotros somos del grupo C y nos tocó el tema de identificación de grupos funcionales mediante su reactividad química. Como objetivo general tenemos identificar los distintos grupos funcionales a través de sus respuestas químicas ante diversas sustancias. Sus objetivos específicos son comparar la reactividad química de sustancias similares, analizar la reactividad química de los compuestos en función de su estructura química y los grupos funcionales presentes. La comprensión profunda de la química orgánica se sustenta en la identificación precisa de grupos funcionales, que son átomos o conjuntos de átomos conformados por una molécula, responsables de determinar sus propiedades químicas. Entre los diversos grupos funcionales encontramos los alcoholes, los aldehídos, las aminas, los ácidos carboxílicos, cetonas, ésteres y amidas. La clave para su discernimiento radica en la aplicación de reacciones químicas específicas. En este contexto, las pruebas químicas desempeñan un papel esencial y su variabilidad depende de la naturaleza del grupo funcional bajo las debidas pruebas. Estas pruebas se pueden ver a través de cambios pequeños como alteraciones en el color de la sustancia o mediante técnicas más avanzadas como la espectroscopía infrarroja. Para la identificación de grupos funcionales se utilizan las siguientes pruebas. La prueba de Lucas es específicamente para identificar alcoholes, que podemos observar si la prueba es positiva, observaríamos una turbidez en la muestra. Asimismo, la prueba de Bayer destaca por su capacidad para revelar insaturaciones mediante cambios de color específico. Para la identificación de aldehídos y cetonas se emplean la prueba de ensayo de Brady y la prueba de Tollens respectivamente. En estas pruebas, un cambio a color amarillo indica positivo la presencia de aldehídos, mientras que el cambio a negro indica la presencia de cetonas. La identificación de ácidos carboxílicos se lleva mediante la prueba del bicarbonato, mientras que la presencia de aminas se puede confirmar con la prueba de ion de cobre. Como se observa, una coloración verde-azul si la prueba es positiva. A continuación presentaremos sus materiales y la metodología que se utilizó. Como materiales tenemos una balanza analítica, una campana de extracción, vasos de precipitación, balones de aforo, tubos de ensayo, goteros, pipetas y peras de succión. Como compuestos tenemos al cloruro de zinc, al hidruro de cloro, tenemos al manganato de potasio al 1%, tenemos al nitrato de plata al 5%, el etanol al 95%, ciclohexeno y el 2-propanol como compuestos químicos, y como reactivos tenemos a la acetona libre de alcohol, al hidróxido de sodio al 10%, el 2,4 nitrofenilhidracina, al ácido sulfúrico concentrado, también tenemos al ácido sódico, al carbonato sódico concentrado, tenemos el benzaldehído, el ácido acético y el amoníaco. La metodología que se utilizó en esta práctica de laboratorio fue la siguiente, teniendo en cuenta que nos repartimos las partes en los grupos de laboratorio A, B y C para tener un mejor desempeño en este. Cabe recalcar que no tuvimos los compuestos 2-propanol y ciclohexeno y sustituimos por metanol. Para la parte A, que fue de identificación de alcoholes, usamos la prueba de Lucas, donde pesamos 13,6 gramos de cloruro de zinc anhidro en 10,5 mililitros de cloruro de hidrógeno concentrado. Y esto lo realizamos en un baño con hielos en diferentes tubos de ensayos colocamos 2 gotas del alcohol a ensayar, que fueron los reactivos de la muestra, y añadimos 10 gotas del reactivo de Lucas. Tomamos el tiempo que tarde en aparecer la turbidez y regresamos a sus resultados en la tabla 1, que eso lo presentaremos más adelante. Para la parte B de identificaciones de insaturaciones, usamos la prueba de Bayer, donde se preparó una solución acuosa del manganato de potasio al 1%. En tubos de ensayos diferentes colocamos 0,5 mililitros de acetona libre de alcohol y añadimos 2 gotas de reactivo muestra. Después de esto añadimos el permanganato de 2 a 3 gotas con una agitación constante, y si la prueba era positiva se observaba la presencia de un color o un precipitado café de estas dos mezclas. Todo esto registramos en la tabla número 2, que igual se muestra en el apartado de resultados. Para la parte C de identificación de aldehídos y cetonas usamos la prueba de Tollens o el ensayo de Brody,
Para esto preparamos las siguientes soluciones, que fue el nitrato de plata al 5%, el hidróxido de sodio al 10%, 2,4 nitrofenilhidracina, para lo cual debe pesar 1 gramo, en 5 mililitros de sulfato de ácido sulfúrico concentrado. A esta condición debemos de agregar lentamente y agitar constantemente una mezcla de 10 mililitros de etanol al 95%. Esta solución necesita ser filtrada. Aquí la dividimos en dos actividades, en cual en la primera, en tubos de ensayos diferentes, colocamos 8 gotas del reactivo 2,4 nitrofenilhidracina y añadimos 1 gota del reactivo de muestra. Y la prueba es positiva al observar la aparición de un precipitado que va de color rojo a amarillo, de acuerdo con la muestra, de acuerdo con lo que se hizo en esta actividad del colocar 8 mezclas de reactivo y añadiendo un reactivo de muestra. Nos presentó este tipo de color de rojizo a amarillo. En la actividad número 2 fue cuando en diferentes tubos de ensayos colocamos 1 mililitro de la solución de nitrato de plata y agregamos 1 gota de hidróxido de sodio. Se añade 1 gota de este concentrado hasta reducir el precipitado, formando en el punto antrono del nitrato de plata. Añadimos 1 gota de muestra según la tabla 3 y agitamos. Dejamos reposar por 10 minutos a una temperatura ambiente, y si no se observan cambios al colocar los tubos de ensayo en un baño de arena a 40 grados centígrados por 5 minutos. Todo esto registramos en la tabla 3. Y para terminar tenemos las dos últimas partes, parte D y la parte E. La parte D y la parte E, donde en la parte D hicimos la identificación de ácidos carboxílicos mediante la prueba del bicarbonato. Preparamos una solución de bicarbonato al 10% en tubos de ensayos diferentes, donde colocamos 5 mililitros de las muestras de ensayar según la tabla 4 que está en la parte de resultados. Medimos el pH inicial usando un papel indicador o un pH metro. Agregamos gota a gota la solución de bicarbonato y esta la registramos en la tabla 4, las observaciones y el pH final conforme este va cambiando. Para la parte E y última tenemos la identificación de aminas, donde usamos la prueba del ion cobre. Preparamos una solución de sulfato de cobre al 10%, donde colocamos en diferentes tubos de ensayo 0,5 mililitros de solución de sulfato de cobre. Para este añadimos 1 gota de la mina a ensayar, registrando en la tabla 5, y este tiene que presentar una coloración de verde a un azulado en el precipitado que este presenta. Resultados. Estos resultados se obtuvieron durante toda la práctica y la realización de la misma. En la tabla 1 podemos observar que son los resultados de identificación de alcoholes y usamos los reactivos de muestra, el etanol y el metanol. La turbidez dio positiva en los dos casos y esto significa que es la falta de transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuanto más sólido en suspensión hay en el agua, más sucia parece. Entonces esto quiere decir que no cambió mucho de color. El tiempo estimado entre las dos muestras fue de 1 minuto 22 segundos para el etanol y para el metanol 1 minuto 20 segundos. En la tabla 2 observamos los resultados de identificación de insaturados. Usamos el ciclohexeno, el metanol y el etanol, y el precipitado color café en las 3 muestras fue negativo. No se presentó el color café en ninguna de las 3 muestras. A continuación tenemos la tabla 3, 4 y 5. En la tabla 3 obtuvimos los resultados de identificación de aldehído de cetonas, donde usamos los reactivos muestras, el ácido acético y el etanol. Para la prueba de 2,4 nitrofenilhidracina, obtuvimos que el color amarillo fue para el ácido acético y el color anaranjado para el etanol. En la prueba de Tollens nos dio positivo para el ácido acético y negativo para el etanol. La prueba de Tollens es una reacción química que se utiliza principalmente para química, para detectar aldehídos, entre otras cosas.
Los aldehídos forman una clase de compuestos orgánicos cuya característica principal es la presencia de un aldehído o un grupo CHO en una molécula. En la tabla 4 obtuvimos los resultados de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son un grupo de compuestos caracterizados por la presencia de un grupo carboxilo COOH unido a un grupo alquilo o arilo. Los reactivos muestra que usamos fueron el ácido acético y el etanol. El pH inicial del ácido acético es de 1 y del etanol 7, mientras que después de varios procesos obtuvimos que el pH final del ácido acético es 7 y del etanol 8. Respectivamente, observamos que en el ácido acético cambia mucho el color de la muestra y se logró observar lo que nosotros deseábamos, la presencia de ácidos carboxílicos, mientras que en el etanol no se logró identificar tanto el cambio del pH, el color, eh, el color de la muestra debido al pH de la solución. En la tabla 5 tenemos los resultados e identificación de aminas, donde usamos como reactivo la anilina. Las observaciones fueron positivas, coloración y la precipitación. Para esto usamos una solución de sulfato de cobre y le agregamos la anilina y esto nos va a generar un color verdoso. A continuación colocamos una gota de solución de anilina en el papel tornasol. Notariamente el color cambió a azul debido a que las aminas son sustancias básicas. Bueno, en esta parte les vamos a explicar un poco sobre lo que se utilizó y sobre la discusión. En esta reacción, en la identificación de alcoholes de la prueba de Lucas, en esta reacción el ácido clorhídrico pentona, el grupo hidroxilo alcohol, forma un carbocatión. El clorocina actúa como un nucleófilo, toma carbocationes y formando un cloruro alquilo. La velocidad de reacción depende de la estabilidad del carbocatión. Los carbocationes ternarios son los más estables, por lo que los alcoholes ternarios reaccionan más rápidamente. Las reacciones que se pusieron fueron la reacción inmediata. Los alcoholes ternarios reaccionan inmediatamente con el reactivo de Lucas, produciendo una turbidez visible, mientras que en una reacción lenta, la cual también se produjo, los alcoholes secundarios reaccionan con el reactivo de Lucas en un plazo de un poquito más de unos 5 minutos, produciendo una turbidez visible. En la identificación de insaturaciones, la prueba de Bayer es una prueba cualitativa que se utiliza para identificar la presencia de insaturaciones en compuestos orgánicos. Las insaturaciones son enlaces carbono-carbono que no están saturados con hidrógeno, como los enlaces dobles y triples. Los resultados de la prueba de Bayer fueron una reacción positiva. La aparición de una precipitación marrón indicaba que la presencia de este tipo de insaturaciones, mientras que en la reacción negativa, la cual también se dio, la ausencia de precipitaciones indica la ausencia de insaturaciones, lo que dio una prueba positiva y negativa en este caso que se utilizó. En la identificación de aldehídos y cetonas, el ensayo de Brandy y prueba de Tollens. En el ensayo de Brandy es una prueba cualitativa que se utiliza para identificar la presencia de aldehídos y cetonas. La prueba se basa en la reacción de los alcoholes y las cetonas en una solución de 2.4 nitrofenilhidracina 2.4 de NFH, que es lo mismo, forman un producto de color rojo. En cambio, con la prueba de Tollens es otra prueba cualitativa que se utiliza para identificar igual la presencia de aldehídos. La prueba se basa en la reacción de aldehídos en solución de nitrato de plata y amoníaco, formando un espejo de plata. Bueno, en la identificación de ácidos carboxílicos con la prueba del bicarbonato, la prueba del bicarbonato es una prueba cualitativa que se utiliza para identificar la presencia de ácidos carboxílicos. La presencia se basa en la reacción de los ácidos carboxílicos con una solución de bicarbonato de sodio, formando un gas de dióxido de carbono. Resultados de la prueba. Los resultados de la prueba de bicarbonato se pueden clasificar en dos categorías, la cual fue la reacción positiva, la cual se dio. La reacción positiva, la liberación de gases de dióxido de carbono indica la presencia de ácidos carboxílicos, mientras que una negativa, la ausencia de gases de dióxido de carbono, indica la ausencia de ácidos carboxílicos. Y en la identificación de aminas por la prueba de John Cobre,
Las aminas son un compuesto orgánico que contiene un grupo funcional amino. Las aminas se clasifican según el número de grupos de hidroxilo que están unidos al átomo de nitrógeno. La prueba de ion cobre es una prueba cualitativa que se utiliza para identificar la presencia de aminas. La prueba se basa en la reacción de las aminas en una solución de cloruro de cobre, formando un complejo coloreado. La reacción positiva aparece un color azul intenso, indica la presencia de aminas primarias. La positiva débil, la aparición de un color verde azulado claro, indica la presencia de aminas secundarias. En cambio, cuando es reacción negativa, la ausencia de color indica la ausencia de aminas. En este caso, se dio una reacción positiva débil tipo positiva, ya que se dio un color verde azulado, verde clarito, a un azul un poquito casi intenso. Mi nombre es Ariana y yo les voy a presentar el cuestionario. La primera pregunta. Los compuestos etanol y metoximetano tienen masas moleculares similares. Indique cuál tiene mayor punto de fusión y cuál es más soluble en agua. El etanol tiene el punto de fusión más alto que el metoximetano debido a la formación de puentes de hidrógeno. Y el etanol es más soluble en agua que el metoximetano debido a la capacidad para formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. La segunda pregunta. Escriba las fórmulas de los productos formados en la reacción del propeno con cada uno de los siguientes reactivos: hidrógeno molecular, cloro molecular y también tenemos ácido clorhídrico. Bien, para el hidrógeno molecular, el propeno reacciona con hidrógeno molecular en una reacción de hidrogenación para formar propano. Para el cloro molecular, el propeno reacciona con cloro molecular en una reacción de halogenación para formar 1,2 dicloropropano. Y para el ácido clorhídrico, el propeno reacciona con ácido en una reacción de adición para formar cloruro de propilo. Pregunta 3. Ordene por orden creciente y razone la solubilidad de los siguientes compuestos en agua. Tenemos el ácido etanoico, el etanol, el dimetiléter y el etano. El orden sería: el etano es menor que el dimetiléter es menor que el etanol y el etanol es menor que el ácido etanoico. El ácido etanoico y el etanol pueden formar enlaces de hidrógeno, lo que aumenta su solubilidad en agua. El dimetiléter, aunque no puede formar enlaces de hidrógeno significativos, tiene cierta solubilidad debido a las fuerzas de dispersión de London. El etano, que carece de grupos funcionales y polares, es el menos soluble en agua. Tenemos la pregunta 4, que dice: entre un alcohol primario, uno secundario y uno terciario de similares masas moleculares, ¿cuál tiene mayor punto de ebullición? En alcoholes de masas moleculares similares, la tendencia es que el alcohol primario tenga un punto de ebullición más alto, seguido por el secundario, y luego el terciario. Esta tendencia se basa en las diferencias en las fuerzas de dispersión de London y los enlaces de hidrógeno entre estos tipos de alcoholes. Pregunta 5. La prueba de Tollens, si es positiva, ¿qué grupo funcional indica que se ha identificado? La prueba de Tollens positiva indica la presencia de un grupo funcional aldehído en la molécula analizada. Para la conclusión, se puede identificar varios grupos funcionales con varios reactivos, mediante varios procesos respectivamente para cada grupo funcional. Es decir, para alcoholes se realiza la prueba de Lucas, que usa el reactivo de Lucas, los cuales lo conforman: cloruro de zinc anhidro en ácido clorhídrico concentrado. Para la identificación de insaturaciones se usa el reactivo de Bayer, que está compuesto de una solución acuosa de permanganato de potasio. Para la identificación de aldehídos y cetonas se usa el ensayo de Bragg, el cual está compuesto de 2,4 dinitrofenilhidracina junto con la prueba de Tollens, que está compuesto de 2,4 dinitrofenilhidracina en ácido sulfúrico concentrado. Y a esta
solución se debe agregar una mezcla de agua y etanol al 95%. Para la identificación de ácidos carboxílicos se usa la prueba del bicarbonato de sodio. Y para la identificación de aminas se usa la prueba del ion cobre, el cual el reactivo usado es el sulfato cúprico.